Bienvenido a una lección en la que daremos un intervalo utilizando una desigualdad, y luego pidió graficar el intervalo así como expresar el intervalo usando la notación de intervalo. Entonces, para nuestro primer ejemplo, la desigualdad es x es mayor que más 2. Aviso como no dice x es igual a más 2, solo mayor que, y por lo tanto tenemos un punto abierto en más 2 para indicar que 2 no es en el intervalo. Y luego tenemos una flecha hacia la derecha donde los valores son mayores que más 2. A medida que avanzamos hacia la derecha, nos acercaremos al infinito positivo, y es útil incluir esto porque nos ayuda a correctar el intervalo utilizando la notación de intervalo. Usando la notación de intervalo, el intervalo es de 2 a infinito, no incluye más 2, por lo que indicamos el intervalo está abierto en más 2. Y usamos una paréntesis redondeada en lugar de un soporte cuadrado. Y entonces para infinito e infinito negativo, siempre utilizamos una paréntesis redondeada. También es importante reconocer que el orden de estos es importante. Los dos tienen que primero, y el infinito tiene que seguir segundo en el mismo orden, ocurriría en la línea numérica. Ahora, mirando el segundo ejemplo, aviso que tenemos x es menor o igual a más 2. Debido a la parte igual de esto, 2 están incluidos en el intervalo. Y por lo tanto hacemos un punto cerrado en más 2. X también es menos de 2, así que tenemos una flecha hacia la izquierda donde los valores son más pequeños que más 2. Aproximaremos el infinito negativo. Aquí está el gráfico del intervalo, y luego usando la notación de intervalo, tenemos infinidad negativa para más 2. Pero porque incluye más 2, usamos un soporte cuadrado aquí y, como siempre para infinidad negativa, una paréntesis redondeada. Ahora miremos dos desigualdades compuestas. Aquí tenemos menos 3x a Siemens menor o igual a x y x es menos de 4. Así que aviso cómo es el intervalo entre menos 3 y más 4. Donde incluye menos 3, pero no incluye más 4. Así comenzamos en menos 3 con un punto cerrado porque incluye menos 3. Y luego se mueve hacia la derecha hasta alcanzar más 4, y no incluye más 4, por lo que hacemos el punto abierto aquí. También podría ser útil pensar en esto, como dos desigualdades conectadas y significadas y comenzamos en el medio con x. Podemos leer esto de derecho a izquierdo, así como de izquierda a derecha. También podemos escribir esto como x es mayor o igual a menos 3. Aviso cómo se abre la desigualdad hacia la x. Y x es menos de 4. Estos dos significa lo mismo, escrito de forma diferente. Y luego usando la notación de intervalo, el intervalo es de menos 3 a más 4. Incluye menos 3, tenemos un soporte cuadrado. No incluye más 4, tenemos una paréntesis redondeada. Dicen que el intervalo está cerrado en menos 3 y abierto en 4. A continuación, tenemos x es menor o igual a menos 3 o x es mayor que 4. Así que avise como el primer intervalo incluye menos 3, así que tenemos un punto cerrado. Y x es menor o igual a menos 3, por lo tanto tenemos el intervalo a la izquierda aproximando el infinito negativo, o tenemos x es mayor que más 4. Este intervalo no incluye 4, por lo que tenemos un punto abierto aquí. Y porque es mayor que 4, los intervalos al derecho se aproximan al infinito positivo. Por tanto, tenemos dos intervalos. Tendremos dos intervalos con la notación de intervalo. El intervalo a la izquierda, tendríamos infinidad negativa menos 3, paréntesis redondeada sobre infinidad negativa, soporte cuadrado en menos 3 porque incluye menos 3. Luego podemos decir o también podemos utilizar u para unión. Luego tenemos el intervalo de 4 a infinito, paréntesis redondeada a 4, así como el infinito. Se redondea en 4 porque 4 no está incluido en este intervalo. Bueno, eso lo hará para estos ejemplos. Espero que hayas encontrado esto útil.